Macho, hay días que no pasa nada de nada y otros en los que pasa absolutamente todo. Hace poco hablábamos de la corrupción del PSOE en España. Hoy hablamos de cómo Estados Unidos está incrementando más y más la presión contra el castrismo. Seguramente se están preparando ya para una acción militar. De hecho, han llegado más tropas y barcos al Comando Sur de Estados Unidos. Aquellas tropas que se encuentran en el Mar Caribe, que se utilizaron para sacar a Nicolás Maduro de Venezuela y que ahora se están fortaleciendo ante una eventual acción de Estados Unidos contra Cuba. Está claro que a estas alturas Trump lo que está haciendo es directamente jugar con la comida. Yo no sé si soy el único que hace esto, pero siempre que como algo intento dejarme para el final lo que más me gusta. Por eso de irme con el mejor sabor de boca posible. Puede que esta sea la táctica que los republicanos están manejando de cara a las elecciones de medio término en noviembre, las que se juegan las cámaras legislativas de Estados Unidos. Por eso estaríamos viendo lo que estamos viendo, a Trump jugando con la comida en Cuba, generando noticias y comentarios para mejorar su popularidad de cara a esas elecciones. CIA there, we have Marco is there. Marco's parents, as you know, were from Cuba. So we have a lot of expertise in Cuba, and it's not going to be like the biggest thing we've ever done, but I will tell you, to a lot of people, it's going to be one of the most important. They've been looking for this moment for 65 years. Y dicho eso, tened siempre en cuenta que nunca se sabe con Trump. Puede que al final hasta veamos cómo posterga la caída del castrismo para condicionar precisamente esas elecciones, ya que obviamente hay en juego un plan más allá de estos 2 años que le quedan de presidencia. Pero dejemos de especular con las elecciones, vamos a la chicha. Hace poco, el Departamento de Justicia estadounidense ha sacado otra carta con la que tocar los cojones al castrismo en Cuba. Y esta carta es la de endosarle una acusación a Raúl Castro, el hermano del cabrón de Fidel. A sus 94 años tiene un pie más metido en la tumba que en otro lado, pero eso no ha impedido que este exdictador siga siendo parte de la represión y miseria del pueblo al que dice amar, pero al que espanta desde hace casi 70 años, porque ríete de la diáspora de los millones de venezolanos por el mundo debido al chavismo cuando ves, porcentualmente hablando, que el castrismo ha provocado la huida de muchos más cubanos. Bien, pero te estarás preguntando, ¿en qué consiste la acusación yanqui? No te preocupes que te la cuento. A Raúl Castro le están acusando de 4 asesinatos, de destrucción de aeronaves y de conspiración para matar ciudadanos americanos. Todo por derribar 2 avionetas civiles en 1996, hace 30 años. Y sí, yo sé que esto huele a lo que huele, a otra carta de Trump para poner el foco en algo con lo que va a tratar de ganar votos de cara a las elecciones de medio término. Pero oye, de esto va el juego de la geopolítica. Porque también te digo, al mismo tiempo que hace esta de acusar a Raúl Castro por la cabronada que hizo hace 30 años, el Comando Sur manda un portaaviones al Caribe, el USS Nimitz, con sus respectivos buques escoltas. El Comando Sur lo anunció en redes sociales con un tuit en el que le da la bienvenida al Caribe a su grupo de asalto, de hecho. Uno puede creer en las casualidades, pero vamos, las 2 últimas veces que los estadounidenses movieron portaaviones frente a costas de algún país, iniciaron la guerra de Irán y, bueno, la captura del tío ese del bigote. Es decir, que mientras acusan a la figura más emblemática que queda viva del castrismo del asesinato de ciudadanos americanos, mientras le pones delante un portaaviones, pues la cosa huele mal. Más aún si recordáis que Trump ya había avisado de que su plan de tomar Cuba consistía mayormente en poner un portaaviones delante de las costas cubanas y esperar la rendición. On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world. We'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, "Thank you very much, we give up." Vamos, si os creéis que la dictadura va a durar 2 días en un combate abierto, os recomiendo que bajéis un poco la dosis a la medicación que os estáis tumbando porque, joder, os afecta. La soberanía del país es innegociable y depende, en grado sumo, de la preparación de todo el pueblo uniformado. Este año de preparación para la defensa 2026 va a quedar más que nunca patentizado que nuestras Fuerzas Armadas están altamente preparadas para que Cuba, para Estados Unidos, sea un Vietnam también. Hoy vamos a ver qué hay detrás de todo esto, porque Cuba está en un momento que no se ha visto desde la crisis de los misiles. Pero antes ya sabéis, me gustaría la compartida, suscribida, comentada, y dicho eso, vamos al lío. Bien, pero veamos los hechos de esta acusación que se remonta a 1996. Hermanos al Rescate era una organización cubanoamericana que volaba en avionetas sobre el estrecho de Florida para localizar balseros que intentaban llegar a Estados Unidos desde Cuba. Porque claro, cuando tu país está dirigido por absolutos psicópatas que te dicen que se preocupan del trabajador, pero lo único que quieren es joder por amor al arte y forrarse mientras lo hacen, pues es normal que te quieras quedar, ¿no? Así que estos cubanos locos que no se quedaban y huían del paraíso tenían que atravesar un estrecho de 100 y pico kilómetros para poder llegar a Estados Unidos, y muchos morían por el camino porque las corrientes los arrastraban. El sol, el hambre y la deshidratación hacían el resto. Ahí es donde entraban Hermanos al Rescate.
una organización de cubanos en Estados Unidos cuyos pilotos salían desde el sur de Florida para buscar estas balsas, localizar a náufragos y avisar a la Guardia Costera para que los rescatasen. Para muchos exiliados cubanos, ellos eran ángeles de la guarda en esta travesía. No eran bombarderos ni cazas, ni portaban misiles bajo las alas, eran avionetas civiles, recordad. Dicho eso, la cosa se fue calentando porque esta ONG odiaba al régimen castrista, lo mismo o más que cualquier venezolano odia al chavismo. Y empezaron no solo a ayudar a estos cubanos en apuros huyendo de la dictadura, sino también a realizar vuelos como toque político. Y dentro de estos toques políticos, que eran desafíos al régimen, comenzaron a lanzar octavillas sobre Cuba. Es más, lanzaron cientos de miles de panfletos entre 1995 y 1996, algo que ahora no hace tanta falta porque cualquier cubano con dos dedos de frente accede a internet y es capaz de informarse y ver cómo viven sus compatriotas en cualquier otro país al que hayan podido huir, sin contar Rusia, claro, donde los usan de carne de cañón. El caso es que, tal como veis, nada de armas, nada de operaciones militares. La ONG hacía únicamente uso de avionetas civiles desarmadas y haciendo trabajo humanitario a favor de sus compatriotas y en contra de una dictadura asquerosa que había acabado con el futuro de su país a cambio de prostituirse y poner el culo a cualquier otra dictadura de mala muerte, pero con fondos que estuviese dispuesta a mantenerlos por ser un grano en el culo de los Estados Unidos. Entendido esto, vamos con el incidente. Podéis imaginar que a los Castro, que unos ciudadanos cubanos libres estuviesen haciendo algo para ayudar a los que ellos tenían reprimidos, pues no les sentaba demasiado bien. El pueblo cubano de aquí del exilio apoya al pueblo de Cuba en la isla. Así que esperaron a la siguiente oportunidad en la que cortar el problema de raíz. Esa oportunidad llegó el 24 de febrero de 1996. La Fuerza Aérea Cubana mandó dos MiG-29 a derribar dos aviones de los Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales. Recuerdo, dos aviones civiles, concretamente dos Cessna 337 Skymaster, que de nuevo no tenían ningún tipo de armamento ofensivo ni defensivo. De hecho, quedó grabado cómo autorizaron el ataque y cómo los hijos de puta se alegraban de haber alcanzado dos avionetas civiles que no podían defenderse. Cuatro personas murieron y Raúl Castro fue el que dijo en su momento: tumbe las avionetas en el mar cuando se aparezcan. No es que lo sospecharan, es que había un audio y todo. Bueno, donde túmbelo en el mar cuando se aparezca, que no consulte. Y durante 30 años no pasó nada más allá de la tensión que llevaba existiendo desde que el castrismo se implantó en la isla. La Administración Federal de la Aviación estadounidense, la FAA, ya había dado toques de atención a los Hermanos al Rescate porque lo que estaban haciendo tenía mucho riesgo, que podía acabar ocurriendo algo como lo que ocurrió. Y por supuesto, cuando derribaron estas avionetas, les ordenaron cesar definitivamente las operaciones. Algo que hicieron porque, claro, puedes confiar en que estos chalados no fuesen a tirarte un misil, pero cuando ves que no les tiembla el pulso y que se ríen a carcajadas tras derribar dos avionetas desarmadas, pues no vas a poner más vidas en riesgo. Bill Clinton dijo que las avionetas no eran una amenaza real para Cuba y que el ataque no estaba justificado. These small airplanes were unarmed, and clearly so. Cuban authorities knew that. Planes pose no credible threat to Cuba's security. Although the group that operated the planes had entered Cuban airspace in the past on other flights, this is no excuse for the attack. Había cargos desde 2003 contra 3 oficiales militares cubanos, pero no llegó a nada más el tema. De hecho, uno de esos oficiales ya está muerto y todo. El caso existía, pero a los yanquis no se metieron en líos porque tampoco les convenía. Es más, Cuba ya no era ni la sombra de la mierda proxy que era antes, ya que por aquel entonces estaba justo terminando el periodo especial, que es el tramo posterior a que la Unión Soviética se hundiese y dejase de sostener artificialmente a la dictadura. Básicamente, los yanquis miraron el cadáver internacional que era Cuba y dijeron: no merece la pena meterse en líos por estos matados. Pero claro, esto ha cambiado muchísimo, porque esta misma jugada de plantar una acusación a una dictadura lo hemos visto en Venezuela. El 3 de enero de 2026 los yanquis extrajeron a un dictador al que le acusaban de ser un narcoterrorista tras poner a un trozo muy relevante de su armada frente a las costas de Venezuela. El dictador de un régimen que campaba a sus anchas y que ahora está en una cárcel de Brooklyn siendo juzgado en Nueva York. Mira, primero, Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista. Y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. ¿Oye? En el estado de Nueva York, la fiscalía presentó evidencia y ellos lo encausaron. Pues lo mismo estamos viendo ocurrir en Cuba. Estas acusaciones ya no son papel mojado de la ONU, sino el precursor de algo parecido a lo que ha ocurrido hace pocos meses. Y todo esto con el timing perfecto del Día de la Independencia de Cuba, momento en el que Marco Rubio sacó un mensaje muy especial para los cubanos. En un día como hoy, en el 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables. La razón por la
que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo. Si el tema no es ya que Raúl Castro vaya a un juicio con 94 años, el tema es que Estados Unidos está dejando todo preparado para cuando le toque hacer algo en Cuba. Y para mí la mayor humillación de todo esto es que todo este planning para joder a la dictadura cubana y acabar con ella se estaría haciendo únicamente para mejorar la popularidad de Trump de cara a unas elecciones de medio término. O sea, ¿cómo sentaría que vuestro mayor enemigo esté preparado para acabar contigo con mucha posibilidad de éxito simplemente porque le viene bien de cara a unas elecciones de mierda? Bueno, y ya comentamos ayer que efectivamente la turbia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha vuelto a subir a lomos de su inherente cinismo para decir que a Raúl Castro no deberían juzgarle por cosas de hace 30 años, justo después de haber estado dando por culo con la mandanga del colonialismo de la corona de Castilla hace más de 500 años. Hace 30 años, imagínense. O sea, ¿qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años? Que era una carta muy diplomática, solicitando una forma de perdón por las atrocidades del pasado, que lo han hecho muchos otros gobiernos del mundo. Fue contestada de una manera poco diplomática y al contrario con una campaña que hicieron contra el presidente López Obrador en España. Pues todavía seguimos esperando esta respuesta. O sea, ¿qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años? Es usted imbécil. O sea, lo de hace 500 años sí, pero lo de hace 30 años teniendo un audio de este hijo puta, eso no hay que juzgar. Bueno, donde túmbalo en el mar cuando se aparezca, que no consulte. Y alguno todavía se hace pajas mentales con que Cuba va a resistir, cuando vemos que John Ratcliffe, el director de la CIA, había volado a La Habana. Y bueno, lo vimos porque el propio castrismo lo estaba anunciando a bombo y platillo, no dándose cuenta de que no transmiten una imagen de que Estados Unidos quiera negociar, sino precisamente de que ellos están perdiendo el culo para agarrar el primer clavo ardiendo que les tiren los de la administración de Trump. Vamos, que los Castro llevan media vida llamando a la CIA organización terrorista y ahora no solo les ponen la alfombra roja, sino que les dan bombo y les presumen de que les visitan. Lo mejor del tema es que fueron a reunirse con el ministro de Interior, el jefe de inteligencia y el Raulito, el nieto del dictador. Y os digo algo. Lo que dicen los yanquis es que Ratcliffe iba con instrucciones de transmitir dos mensajes, que Cuba no está en posición de hacerse la dura y recordarles lo que le había ocurrido a su colega Maduro hacía unos pocos meses, que le diesen una vuelta. Bueno, y como guinda del pastel, el castrismo dijo que la reunión era de que Cuba no representaba una amenaza para los Estados Unidos. Dicho, que están a ver quién se baja los pantalones primero. La imagen que nos queda es la de un régimen que se ha definido durante décadas por su resistencia antiimperialista, pero que ahora está llamando a la CIA y pidiéndole que entiendan que no son los malos, que con ellos se puede hacer negocio, que se van a portar bien. Bien, pues 10 días después de la reunión, los yanquis lanzaron una acusación formal a Raúl por el asesinato de estos hermanos al rescate en el 96. Y van y les ponen el portaaviones delante. Vamos, que la visita de la CIA no fue para dialogar, fue para informarles de que el tiempo se acaba. Y no vamos a irnos sin hacer especial mención a algo que ya todo el mundo conoce y que de hecho Marco Rubio subrayó bastante en su mensajito a los cubanos: la puta GAESA. GAESA son las siglas del Grupo de Administración Empresarial. Es una mierda como una catedral, la empresa que los militares castristas tienen montada para saquear la riqueza de sus compatriotas y luego decirles que los yanquis son muy malos y les tienen pasando hambre. Esta empresa controla entre el 40 y el 70% de toda la economía cubana. Repito, por la empresa de mierda esta, controlada por los militares cubanos, pasa cerca del 70% de toda la economía cubana. Hablamos de hoteles, de tiendas de divisas, de puertos, de importaciones. El único banco que opera en moneda extranjera en la isla está ahí metido. ¿Y quién fiscaliza y audita a esta empresa? Te preguntarás. Pues obviamente nadie. Por ley, GAESA opera al margen del Parlamento cubano. Sí, la empresa con la que los militares cubanos roban el 70% del negocio de Cuba no responde ante el propio Parlamento. Que bueno, siendo un parlamento de mentira, poco iban a controlar igualmente, pero es que, joder, hacerlo de una manera así me parece ya descarado y de mal gusto. El gobierno técnicamente no tiene acceso a sus cuentas y el partido no puede inspeccionarla. Hablamos de una empresa que controla 18.000 millones de dólares en activos. Una empresa que no tiene supervisión y que no rinde cuentas. En un país donde la gente se tira ya al día, 25 horas sin luz. Estados Unidos lo sabe y ya la ha puesto en el centro de la estrategia de presión. El 7 de mayo Rubio sancionó directamente a GAESA y a su presidenta ejecutiva, que resulta ser, por casualidades de la vida, una general de brigada de las Fuerzas Armadas cubanas. Si es que son los mismos hijos de puta de siempre, el ejército castrista robando a su pueblo. Rubio dio un plazo. Antes del 5 de junio
todas las empresas extranjeras tienen que cerrar sus operaciones con Gaesa o se enfrentarán a sanciones. Hace 30 años, Raúl Castro fundó una empresa llamada Gaesa. Esta empresa es propiedad de las Fuerzas Armadas y está operada por ellos y cuenta con ingresos 3 veces superiores al presupuesto de su gobierno actual. Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen $18 mil millones en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba. Obtienen ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas e incluso del dinero que sus familiares le envían desde Estados Unidos. Todo pasa por sus manos. De esas remesas ellos retienen un porcentaje, pero de las ganancias de Gaesa nada llega a ustedes. En vez de usar el dinero para comprar petróleo, como todos los otros países del mundo, dependieron del petróleo gratis de Hugo Chávez y Maduro para quedarse con el dinero. Pero ahora que dejó de llegarles el petróleo gratis, ellos compran combustible para sus generadores y sus vehículos, mientras que el pueblo se les pide que se sacrifiquen. Hoy, Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa. Y aquí, de nuevo, el castrismo te va a decir que es un bloqueo, pero lo que no te van a decir es que a quien están bloqueando es a ellos, no a los cubanos. Yo de verdad que no puedo sino esperar con ansias este 5 de junio para ver qué coño hacen los militares cuando se queden sin negocio a través de Gaesa. ¿Quién va a lanzarse contra quién? Porque eso va a ser ratas a la carrera por salvar el culo. La dictadura dependía no de su gestión, sino de que aliados turbios como el chavismo o Rusia les enviasen subsidios y ayudas energéticas. Pero ahora que eso ha desaparecido, tiene su población con apagones que parecen durar toda la puta vida. Además, Sherritt International, la empresa canadiense que opera una planta de generación eléctrica, se ha ido. Eso es otro 10 o 15% de capacidad eléctrica que desaparece. Y ahora te aparece el USS Nimitz. Trump ya había dicho la frase en mayo, que el Abraham Lincoln se detendría a 100 yardas de la costa y Cuba diría muchas gracias, nos rendimos. A ver, no ha mandado el Abraham Lincoln, que está en Oriente Medio, pero ha mandado al Nimitz. Yo no soy muy listo, pero que este portaaviones aparezca justo cuando a Raúl Castro le ponen delante la de los hermanos al rescate, justo el día de la independencia cubana y justo cuando Marco Rubio empieza a tirar mierda sobre Gaesa y les dan hasta el 5 de junio a las demás empresas para dejar de hacer negocio con el régimen, no sé, yo lo veo complicado. Cuba no ha emitido una respuesta oficial, solo silencio con ruidos de protestas y caceroladas de fondo. Y eso suena feo, la verdad. Es decir, que tenemos un dictador de 94 años imputado por asesinato en Miami por un crimen de 1996 que nadie pensaba que fuese a tener consecuencias. Tenemos al director de la CIA tomando café en La Habana y diciéndole a la segunda generación de los Castro que se acuerden de lo que le pasó a Maduro. Tenemos un portaaviones americano en el Caribe que apareció el mismo día de la imputación. Tenemos a Gaesa, la caja fuerte real del régimen, con un plazo para ser completamente asfixiada económicamente. Y tenemos a Cuba con apagones que duran todo el día en más de la mitad del país. Te lo voy a preguntar directamente porque yo no tengo ni idea del tema. ¿Están Trump y Marco Rubio jugando con la comida o ya es hora de que se vayan acabando el plato? Te leo. Suscríbete si no lo has hecho ya y considera pillar la membresía, que ayuda mucho. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Camarada, nuestra nación está en la ruina. No tenemos más opción que abandonar el comunismo. Lo sé, pero sabíamos desde el principio que esto no funcionaría.